Justamente hemos invitado para platicar de las propuestas que pueden venir relativas al financiamiento de campañas, financiamiento de partidos, presupuesto de partidos, gasto del INE, que es todo un tema importantísimo en el proceso electoral, con Marco Baños Martínez. Él es exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Debo subrayar que es exconsejero independiente, no pertenece a ningún partido político, especialista en derecho electoral, con trayectoria en el fortalecimiento institucional del sistema electoral mexicano, un gran conocedor de todas las reformas que se han llevado a cabo en México. Gracias, Marco Baños, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la generosa invitación. Es siempre un honor estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Mi Mao? Pues aquí la pregunta es, ¿realmente esta reforma electoral pretende ahorrar dinero o pretende otras cosas? Mira, yo lo que opino es que en cada reforma electoral que hemos tenido, al menos en los últimos 35 años, siempre se ha colocado el propósito de disminuir el costo de las elecciones, pero lamentablemente nunca se ha logrado. ¿Por qué? Porque siempre se suman actividades nuevas a los temas electorales. Si en 2007 se quería ahorrar dinero, se montó el sistema de espoteo de los partidos políticos y eso generó costos muy elevados. Ahora se ha planteado la idea de que se podría disminuir el monto del dinero a partir de tres elementos. Uno, disminuir la estructura y el presupuesto del INE y suprimir o disminuir la estructura de los soples. Otra cuestión es disminuir el financiamiento de los partidos políticos y una tercera es disminuir o suprimir el número de las plurinominales, de las diputaciones que la presidenta ha llamado coloquialmente las pluris o las de representación proporcional como están en la ley. Entonces yo diría, si tú ves lo que cuesta una elección, pues te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el INE presupuesta cada vez que tiene que mandar su proyecto 4,000 millones para una consulta popular. Siempre tiene esa expectativa de que pudiera haber una consulta popular agregada a las elecciones y que eso pudiera eventualmente costar. Ahora, las elecciones cuestan mucho dinero porque hay muchos componentes. Porque tendría que incorporar la consulta popular para la revocación de mandato. Claro, para la revocación del mandato. Es algo que debería incluir. Exactamente. Si es que se juntan las elecciones. Exacto, entonces por eso digo, quieres ahorrar, pero le vas sumando y entonces evitas que se pueda tener un ahorro auténtico. Ahora, un detalle que es muy relevante es que, por ejemplo, en el último proceso electoral, el INE tuvo alrededor de unos 20,000 millones de pesos para las elecciones del 24, pero hubo poco más de 10,000 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos. 30,000, 33,000. Tienes una cantidad de dinero que sí es importante, que si tú ya la traduces desde otra perspectiva al porcentaje que significa del presupuesto de egresos de la Federación, es el 0.3%. 3 décimas porcentuales. ¿Me permites hacer una comparación también odiosa? Sí. Son 2 Segalmex. Ah, exactamente. Ándale. Sí. De ese tamaño. Sí, esto que tú acabas de hacer es muy importante, Mau, porque haces una comparación sobre un tema que ha sido muy delicado en nuestro país, un tema de un fraude enorme, pero pues también está el tema del huachicol fiscal y una serie de cuestiones ahí que están ahí pendientes de que se resuelvan correctamente. Pero regreso a la cuestión. Dentro de los componentes que le suman dinero al costo de una elección, está, por ejemplo, la integración de mesas directivas de casilla. En México, la integración de mesas directivas de casilla es muy onerosa. Desde el momento que tú haces el sorteo, haces la notificación, la capacitación de los funcionarios de casilla, etcétera. Eso, en el 2024, costó alrededor de 4,000 millones de pesos. Una cantidad importante. Nada más ese punto. Capacitación. No estamos hablando del habituallamiento de las casillas. ¿Y eso no se podría resolver con una elección digital? Sí, claro. Además estamos en la era digital, digo. Sí. Marco, a ver, la realidad es que estos son los temas que constantemente se discuten y los discuten los que no les conviene, que se quiten plurinominales, que les corten dinero, o lo discuten quienes van a rico, antes no tenían tanto dinero y ahora ganaron votos y entonces traen más dinero, ¿no? Pero la verdad es que me queda poco claro qué está sobre la mesa. ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Cuáles son los momentos en los que estamos? Se está negociando en gobernación, pero que no, ya habíamos avanzado de esos temas. ¿Dónde estamos? Desde agosto del año pasado, cuando montaron la comisión presidencial para la reforma electoral, ellos dijeron que querían reducir el costo y que para eso querían reducir la estructura del INE, modificar o disminuir el financiamiento de los partidos y quitar el tema de las pluris. Ahora,
se han atorado en los dos grandes temas que tienen que ver con el financiamiento público de los partidos y se han atorado con el tema de las pluris. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos quiten montos del financiamiento público o lo supriman totalmente para los partidos, se llevan en medio al PT y al Verde. Y el Verde y el PT son sus aliados políticos. Por eso que la mesa que se había instalado entre las dirigencias nacionales de Morena, el Verde y el PT no había avanzado y se pasó a la Secretaría de Gobernación. Entonces, ellos, los aliados políticos del morenismo, no están de acuerdo con ninguna de estas dos. Y es paradójico que una reforma electoral que empezó desde el gobierno sea frenada por la misma coalición gobernante. Pero además el mismo INE, ¿no? Ante el recorte que le planteó la Comisión Presidencial, ellos hicieron una propuesta específica para decir, oye, me pides todo esto, me tienes que financiar todo esto. Y hoy por hoy tampoco está metida en la propuesta la capacitación, o sea, eso que dices, tengo que capacitar, tengo que instalar casillas, tengo que tener cobertura de elecciones estatales, municipales. Sostener a los soples. Sí, es todo lo que tengo que hacer, pues tampoco me ahorques. Pero algo más importante, Marco, si quitas el financiamiento de los partidos, ¿no es más fácil que entre el crimen organizado y el financiamiento extra, no registrado, no fiscalizado? Que justamente parte de eso fue lo que nos llevó a las reformas políticas del 97 o del 2013. Yo diría en una reflexión general que si tú le reduces estructura al INE, le quitas capacidad técnica operativa para garantizar elecciones confiables. Si tú le quitas dinero en las condiciones actuales a los partidos, siendo anuente a que se revise la fórmula del cálculo, pero me parece que si les quitas dinero, quitas capacidad de competencia de los partidos políticos de la oposición, pero también del Verde y del Partido del Trabajo. Y luego, segundo lugar, si reduces las plurinominales, quitas espacios de representación, tanto de los partidos minoritarios como de los grupos sociales que por esa vía logran tener algún reflejo en los congresos. Ahora, efectivamente, no todos los partidos tienen capacidad para llegarse financiamiento privado. Quizá el PAN lo pueda hacer, ¿verdad? Quizá el MC, porque tiene dos gubernaturas bastante poderosas, que son las de Nuevo León y Jalisco, pudiera tener acceso al financiamiento privado. Pero todos los demás, y todos los partidos en general, tienen hoy día siempre la tentación, el riesgo, la presión de que el crimen organizado se mete. Hay muchos estudios muy serios que se han hecho, por ejemplo, uno del CIDE, que hace año y medio nos demostraba cómo en las elecciones municipales el crimen organizado tiene mucha injerencia, se mete. Hay sentencias del Tribunal Electoral en gubernaturas. Es lo que acaba de pasar con Tequila, con Diego Rivera, presidente municipal y los de que Tequila. faltan. Exacto, pero recordemos el caso de Michoacán. El Tribunal Electoral reconoció en la sentencia que validó esa elección que había habido influencia del crimen organizado y terminó por anular 3 ayuntamientos, la elección de 3 ayuntamientos. No se quiso meter en más Honduras. Las discusiones sobre el tema de Tamaulipas con Américo Villarreal. Hoy revelado por Julio Scherer. Revelado en el libro de Julio Scherer. Lo de Tamaulipas, pues hubo detenidos por formar parte del cártel del Golfo que estuvieron en la campaña de Américo Villarreal. Eso no lo digo yo, son los hechos, lo que ha pasado ahí. Y sí, hay un enorme peligro de que el crimen organizado avance no nada más en los ayuntamientos, como nos dice el CIDE en ese estudio tan importante que hizo, sino que se apropie de espacios ya más importantes como las propias gubernaturas. Y Marco, precisamente lo que me llama la atención es que es la primera vez que hay una iniciativa o una pretensa iniciativa de reforma que no sale de los partidos de oposición ni de la ciudadanía, sale del poder, sale del gobierno. No, pero ahí sí, yo creo que corrijo, porque tengo entendido que se presentó una iniciativa ciudadana, está ahí. No, pues ahí está, pero a ver si le hacen caso. No. Esa es la otra. Darnos cuentas de la iniciativa. Pero exactamente ahí es el punto. El punto es, si en esta que sale, de la que ha estado anunciando Claudia Sheinbaum como algo que se está buscando, quitar los plurinominales, ¿qué representa para todo este pléyade de opiniones en un país tan diverso? Porque parece ser que se quiere unificar un criterio de partido único. Yo diría que en los últimos 35 años es la primera ocasión en que efectivamente la iniciativa para reformar las reglas del juego político electoral proviene desde el poder.
no es desde los partidos de la oposición ni tampoco de los grupos de la sociedad. Ay, Reyes Heroles estaba en secretario de Gobernación. Sí, pero... La de Zedillo se hizo desde el poder. No, con la presión de los grupos afuera. No. La de Zedillo, la del 96, se hizo a iniciativa de los partidos políticos de oposición. Es que aquí sí es muy importante tener muy claro ese punto. Aquí no metí yo en estos 35 años, no metí la de Reyes Heroles, que es la del 77. Yo me refiero a la del 89, 90 en adelante, que han sido 6 reformas electorales y en todas había habido una iniciativa de los grupos de los partidos políticos que habían perdido las elecciones. Pero aquí el punto es que ahora se modifica el asunto. No hay, de hecho, en las discusiones hasta este momento, ni de la Comisión Ejecutiva para la Reforma Electoral, ni digamos, en las audiencias públicas, una participación ni siquiera del legislativo, ni siquiera de los legisladores del propio Morena. Ha sido el gobierno el que ha tomado la iniciativa. Y ya ha habido en consecuencia varias reacciones. La organización de Claudio X González operó a partir de una serie de disposiciones que están en la Ley de Participación Ciudadana que permiten que los ciudadanos, si consigues un universo de 130,000 firmas ahora, puedas presentar una iniciativa de ley. Entonces, él recabó las firmas, redactaron la propuesta, acompañaron las firmas, se la entregaron a Kenia López Rabadán como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ella mandó al INE para que se revisara que las firmas estuviesen en el padrón y finalmente se regresó a la Cámara diciendo que sí estaban. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? 2 iniciativas. Esa iniciativa se tiene que discutir, se tiene que dictaminar. Y le van a echar la planadora. Segunda, es muy probable. Segunda cuestión, hay otras organizaciones. Somos México estará en la Cámara de Diputados entregando también una propuesta que fue redactada por varios exconsejeros electorales, entre ellos Lorenzo Córdoba, el propio Leonardo Valdés, un servidor, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez. Hemos estado trabajando en esa redacción. También están todas las ponencias que se presentaron en las audiencias públicas y demás. Lamentablemente hay un precedente, y lo quiero decir sin ninguna animosidad de tipo ideológico, sino simplemente apegándome a los hechos. Cuando ellos dictaminaron las iniciativas de López Obrador, del Plan A, del Plan B, del Plan C, esos planes tuvieron parlamentos abiertos, pero lamentablemente no había reflejo de las propuestas que se recogieron en los parlamentos abiertos. Y para cerrar, nada más, ¿cuáles son las 3 cosas que no pueden faltar en una reforma electoral? Pues que al parecer va a suceder porque va a suceder, ¿no? Me parece que el consenso con las demás fuerzas políticas, me parece que la reforma tendría que apuntar a mantener una autoridad imparcial que garantice elecciones creíbles. Y ¿Hay riesgo de que no sea imparcial? Me parece que sí. Y luego me parece que debería de tocar puntos centrales. Vinculación con crimen organizado debe equivaler tacantemente a anulación de elecciones o pérdida de registro de partidos que se coludan con el crimen organizado. Creo que ese sería fundamental y sobre todo, yo creo que a ver si podemos invitarte también más adelante a hablar de cómo se debe fortalecer el diálogo con la izquierda y con los 6 nuevos partidos que Claro se están que sí. por entrar al sistema. Con mucho gusto. Es importante. Muchísimas gracias por su atención a la billetera. Mauricio Flores. ¿Qué tal? Y muchas gracias también, mi querido Moscas. Pues aquí somos Alicia Salgado, Mauricio Flores y Oscar Sandoval. Nos vemos la próxima semana por ADN Noticias, aquí en La Billetera. Ya lo sabe, no se lo puede perder. Mira, ¿A qué hora? a la hora de la que larre, mi mamá. El sufragio también en efectivo. Ájale. Ah.